fuerte de los compañeros del urólogo asesinado, del doctor Juan Guillermo Aristizábal, que en paz descanse, por cuenta de las declaraciones que ha hecho la hermana del asesino, John Ferney Cano, aquí en Caracol Radio. Doctor Juan Fernando Uribe, gracias por estar con nosotros. Vanessa, Pascual, muy buenos días, ¿cómo están? Pues bien, lamentamos mucho todo lo que ha ocurrido con este episodio, con este asesino, con el médico que finalmente no está aquí con nosotros. Usted también atendió en varias oportunidades a John Ferney Cano, ¿no? Efectivamente, Vanessa, sí, yo también fui médico tratante de John Ferney. ¿Y cómo le fue? ¿Cuál fue su experiencia con él? Pues mira que, aunque él era un paciente que estaba un tanto amargado por la situación que vivía, nunca fue agresivo, un paciente muy tranquilo. Eso sí, él traía un cartapacio de papeles de los urólogos previos, que podían ser más o menos 13, y una colección de fotos de su meato uretral, que era el sitio donde tenía el dolor mínimo desde el 2016, aunque sospechamos que ese dolor había empezado por lo menos desde el año 2010, porque había tenido unas consultas en la EPS que tenía en ese momento y que constan en las historias que han podido revisar los urólogos que trabajaban allí. Ese dolor que venía de tiempo atrás, uno podría decir, estuvo relacionado con la intervención, con la circuncisión que se hizo. ¿Era para tratar ese dolor o se hizo ese procedimiento como resultado de otra cosa que se vio al momento de tratarlo? Bueno, yo supongo, Pascual, que el paciente en su momento consultó donde Juan Guillermo básicamente por el dolor. Y uno cuando evalúa un paciente siempre piensa en las causas que son más comunes. Juan Guillermo al parecer vio estigmas de una inflamación crónica que nosotros llamamos genéricamente balanitis, aunque detrás de esa balanitis puede haber otros diagnósticos, como por ejemplo el líquen, que ha sido también mencionado en múltiples veces, y la posibilidad que sea el frenillo corto el que esté produciendo el dolor en el meato. Como nosotros no tenemos fotos o evidencias de cómo estaba el paciente preoperatorio, y él estaba en manos de un profesional idóneo con más de 20 años de ejercicio, altamente calificado, de reconocidos éxitos en sus tratamientos, uno tiene que pensar que el doctor, en su juicio, pensó que esa podría ser la causa y la solución de un dolor previo, mínimo 5 años atrás, porque la circuncisión fue en el 2021. Sin duda, el dolor no mejoró, pero les quiero decir que cuando yo vi el paciente en mi consultorio, él no habló mal de Juan Guillermo. No me dijo que la causa de su angustia fuera la circuncisión. Él centró la consulta, por lo menos en mi caso, sobre el dolor peneano, que me parece una cosa altamente calificada. Doctor Uribe, yo quiero preguntarle, porque lo último que nos manifestaba la hermana es que en septiembre del año pasado que él consultó, el dolor y la situación que estaba teniendo en ese momento obedecía tal vez a un problema neuronal, o más bien de unas neuronas que tenía en esa parte baja, unos nervios, que tenía en esa parte baja, y que no, a juicio del especialista que en ese momento pues lo vio, no habría necesidad de la cirugía que le habían realizado, y esto pues habría derivado en ese malestar tan grande que tenía con el doctor. ¿Habría podido visualizar esta situación mucho antes sin que se llegase a la intervención quirúrgica? Vean, muy difícil hacer esa inferencia por lo siguiente. Están hablando de un posible problema del nervio pudendo, una neuropatía del pudendo, que es el nervio que se encarga del área genital. Evidentemente, tener un problema de ese tipo es algo más exótico cuando estamos hablando de problemas del pene. Digamos, es una consulta rara, extraña. Pero si yo como médico tratante determino, hombre, quizá la circuncisión es
una posible solución para el problema que estoy viendo aquí, que no te la han hecho, y usted con el paciente llega al acuerdo que esa es la cirugía, de aquí en adelante lo que vamos a hacer nosotros es, en el consentimiento informado, ser mucho más explícitos en que habrá situaciones que no se mejoren con la circuncisión. Estoy seguro que Juan Guillermo en su momento pensó que la causa era local, no distante, porque una neuropatía del pudendo implica que la información está llegando tergiversada por un nervio que la trae al pene y se está convirtiendo en un problema de hipersensibilidad molesta. Nosotros estamos trabajando con lo que conocemos. Yo más porque tengo la historia del paciente y estoy absolutamente seguro que la preocupación central de él era el dolor, y a mí específicamente lo que me preguntaba es si había posibilidad de tener un líquen. Los líquenes son unas enfermedades crónicas de la piel que pueden, además de causar molestias en la superficie de la piel, del pene o de la mucosa, producir dolor. Y entonces mi propuesta para ese paciente fue hacerle una biopsia de la uretra, que es en última instancia lo único que puede determinar si el líquen era o no una posibilidad diagnóstica. Yo creo que lo más importante aquí, y el punto sobre el que hubo cierto malestar, es saber si esa circuncisión fue un procedimiento que se llevó sin problema o fue un procedimiento que tuvo problemas y por eso se dieron los tratamientos posteriores. Por parte de los urólogos que vieron al paciente después, ¿se habló de un procedimiento con errores o de un procedimiento problemático? No, y eso tiene que quedar muy claro, Pascual. Esa es la tragedia de este asunto. La circuncisión se infectó, no. La circuncisión sangró, no. La circuncisión tuvo una disencia de sutura, no. La circuncisión tuvo un rechazo a la sutura, no. Ni siquiera podemos decir que la cicatriz que hubo posterior era una cicatriz inadecuada. Es una cicatriz con algo de piel queloide o de cicatriz queloide, que es muy, muy frecuente en post-circuncisión, pero eso no se considera una complicación. Ahora, hay que entender que el paciente con un dolor de tan vieja data, que no se mejora con el procedimiento que le ofrecieron, tiene un muy bajo nivel de tolerancia. Yo no puedo determinar aquí cuál es la personalidad previa del paciente, aunque la infiero por el libro que escribió. Y con esa baja tolerancia, él definitivamente hizo en su cerebro un match y decidió que Juan Guillermo era el responsable de todo su infortunio y que necesitaba un castigo, y ese es el desenlace que por desgracia estamos viendo y padeciendo todos hoy. Doctor, esto ha suscitado todo tipo de comentarios. Aquí el presidente del Colegio Médico de Antioquia invitó a una reflexión bastante profunda a sus colegas en lo que tiene que ver con la manera como se está haciendo la presentación de la medicina. Dice textualmente: algunos de nosotros, con su espectacularidad en redes y medios, sitúa la medicina en territorio de un ejercicio de resultados y no de medios, con lo cual los pacientes no quieren asumir la frustración del fracaso del médico. ¿Siente que este caso también, de alguna manera, llama a replantear un poco cómo están viendo la medicina y cómo se está haciendo ese acercamiento a los pacientes? Siempre una cosa de este tipo nos tiene que dejar de enseñanzas a todos. Es obligatorio que hagamos una reflexión como gremio y enseñarle a los residentes a partir de casos como estos que se presentan una vez cada 100 o 200 años. Esta conjunción de cosas no es habitual, créanme. Un paciente puede estar bravo y tenemos pacientes molestos y pondrán una queja a la ETS. Es más, si está muy bravo, ahí pone una demanda en un juzgado o en el Tribunal de Ética Médica, pero no mata al urólogo y le incendia el consultorio y le dispara a la secretaria y escribe un libro en donde nos carteliza a todos los urólogos y nos acusa de una y mil cosas. Entonces la conjunción es extraña. Tenemos que aprender, absolutamente sí, y el comentario del presidente del Colegio Médico al lugar, por supuesto que sí. La espectacularidad de medios
en redes sociales puede hacer que los pacientes esperen que siempre haya milagros, y los milagros en medicina son muy raros.